En este video vamos a poder aprender con mayor detalle el proceso de la transcripción del ADN y vamos a ver que el paradigma de la biología molecular establece que la molécula de ADN transporta su información genética a la molécula de ARN y la molécula de ARN sale del núcleo, va al citoplasma de la célula, si se acuerdan, la célula con su núcleo, o sea, hacia afuera, para transformar esa información genética en la proteína, que es la que eventualmente va a cumplir todas las funciones. Este proceso de conversión de ADN en ARN es justamente el proceso de la transcripción. No confundir con el proceso de traducción, que es el proceso de síntesis o generación de las proteínas. En este video vamos a trabajar específicamente sobre el proceso de la transcripción del ADN al ARN. Y aclaro aquí, sería el ARN-M, que es el ARN mensajero, porque existen varios tipos de ARN o ácido ribonucleico. Vamos a trabajar sobre la síntesis de este ARN mensajero, que es el que se convierte o transporta la información genética para generar estas proteínas. Entonces, vamos a ver qué necesitamos para cumplir justamente este proceso. Lo primero que vamos a necesitar es, por supuesto, el ADN, porque el ADN actúa, por un lado, como molde, para que yo pueda generar o saber qué nucleótidos, ¿se acuerdan los nucleótidos?, voy a incorporar en esa molécula nueva de ARN. Hay un video especialmente sobre el tema de nucleótidos para acordarse cómo son las estructuras y todo, así que lo recomiendo, pasen a verlo. Por otro lado, el ADN lo que contiene es muchísimos genes, uno tras otro, con lo cual la primera pregunta que uno debería hacerse cuando ve la molécula de ADN, que por supuesto es doble cadena y está entrelazada en una doble hélice, pero aquí la voy a dibujar simplemente como dos cadenas lineales para poder hacer la explicación más fácil. Uno tras otro están los genes, ¿no? Entonces supongamos que acá en esta sección hay un gen, en esta sección empieza otro, y así sucesivamente para abajo y para arriba. Entonces, si voy a generar una molécula de ARN, ¿cómo es? ¿Voy a copiar toda esta información? Claro que no, de ninguna manera. Lo que voy a hacer, y permítanme borrar acá para volver a hacer la explicación más clara, es solamente voy a generar una molécula de ARN que copie la información de un gen en particular. Vamos a usar como ejemplo, como si este gen que estuviese acá sería el gen de la actina. La actina es una proteína que está involucrada en el citoesqueleto de las células, la arquitectura de la célula, con lo cual aquí está la información de la actina. Por lo cual necesito un ARN mensajero que contenga esa información solamente de la actina, no la actina, la mioglobina y todas las proteínas de la célula. En este caso, solo de la actina. Entonces vamos a ver cómo comienza este proceso de transcripción. Para eso vamos a ampliar esta zona de acá, la vamos a dar vuelta y la vamos a poner en horizontal. Vamos a poner las hebras del ADN. Dijimos en amarillo el ADN, la doble cadena, y decíamos que entonces aquí es donde vamos a tener el gen de la actina, la información del gen de la actina. Lo que necesitamos o deberíamos saber es que siempre por delante o por la parte de acá del gen de la actina existe un sitio que se llama promotor. El promotor no es más ni menos que una secuencia de ADN que me marca el inicio de la transcripción, o sea, de acá hacia allá. Este inicio de la transcripción lo que me está indicando es que solamente voy a copiar de aquí hacia allá. ¿Qué hay en el promotor? Dentro del promotor hay una secuencia, ocupa una parte del promotor, que se la conoce con el nombre de TATA. TATA Box en inglés o caja TATA en español, o secuencia TATA. Esta secuencia que está dentro del promotor es la que me va a permitir, lo voy a borrar para tener más lugar, que se unan allí unas proteínas
muy importantes llamadas factores de transcripción o vamos a ponerlo en plural porque son muchos, factores de transcripción. Estos factores de transcripción son proteínas que se unen acá. Podemos dibujar una, por ejemplo, por acá, otra en otro color, por acá. Debería haber usado algo mejor, ¿no? Otra de otro color, por acá. ¿Cuáles son los más conocidos o los que pueden llegar a encontrar en los libros? Por ejemplo, el factor de transcripción, que en realidad en inglés se escribe al revés, es TF y no FT porque es de Transcription Factor. Es TF2 con la letra D. Hay A, B, C, el D es uno de los más importantes, lo podría ser el que está dibujado en rojo, por ejemplo, TF2D. Y otro de los que es muy importante, podría ser este verde que está acá, es el TBP. TBP. TBP en inglés significa Tata Binding Protein, que quiere decir proteína de unión a Tata. Si dijimos que Tata era una secuencia dentro del promotor, lo que va a hacer esta proteína es unirse a esta secuencia. Y eso va a hacer que los factores de transcripción se unan al promotor. ¿Por qué es tan importante que estas proteínas se unan al promotor? Para indicar que necesitamos iniciar el proceso de transcripción. Iniciarse. Entonces, una vez que estas proteínas están unidas, me va a permitir que la enzima de la transcripción, la vamos a dibujar acá en verde, es bien grandota, pueda unirse a este complejo y empezar a generar la nueva molécula de ARN mensajero. ¿Quién es esta enzima? Perfecto, es la ARN polimerasa. La ARN polimerasa, específicamente la número 2, es la que se encarga del proceso de la transcripción. Y acá voy a hacer una aclaración porque también lo van a encontrar en muchos textos. Esta hebra de ADN normalmente va a estar entrelazada, ¿no? Está formando una doble hélice. Y yo necesito abrirla de alguna manera hacia los lados para que justamente todas estas proteínas puedan entrar. ¿Quién era la enzima que se ocupa de abrir las cadenas de ADN? Exacto, es la helicasa. Entonces, a no confundir, las helicasas son las que abren o desenrollan las cadenas. La ARN polimerasa es la que se ocupa de generar esta nueva cadena de ARN mensajero. Bien, ahora entonces tenemos todo el paquete listo para poder iniciar y copiar este gen de lactina. Vamos a irnos, no vamos a irnos, vamos a primero quedarnos acá para poder dibujar algo muy importante que nos estábamos olvidando. ¿Qué son los nucleótidos? Acá los dibujé todos con el mismo color, pero en realidad se acuerdan que hay 4 tipos de nucleótidos diferentes que pueden formar parte del ARN. Esos nucleótidos eran, con la base nitrogenada, uracilo, guanina, citosina y adenina. Si se acuerdan, estas letras son las bases nitrogenadas, no son los nucleótidos, son las bases nitrogenadas. ¿Cómo se llamaban estos nucleótidos que contienen estas bases nitrogenadas? Eran el UTP, el GTP, el CTP y el ADP. No, el ATP. ATP. Entonces, estos son los nucleótidos sueltos que se van a ir incorporando en esta cadena naciente de ARN. Los voy a dibujar todos con el mismo color, pero son los diferentes nucleótidos que se van a ir incorporando. Y dijimos que eran, en el video de nucleótidos, que eran con la letra T, porque en este caso contienen 3 grupos fosfato, que al unirse al ARN, en realidad van a perder esos grupos fosfato y se van a quedar con uno solo, se van a convertir en UMP, CMP y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, estos son los nucleótidos libres que se van a ir incorporando. La pregunta que sigue ahora es, ¿cuándo termina? ¿Cómo sabe la enzima que acá terminó? Esto es porque acá hay una secuencia, la vamos a dibujar en blanco, que es la secuencia de terminación. Una vez que se llega a esa secuencia, la ARN polimerasa
sale del lugar, se despega de la molécula de ADN, perdón, y entonces el ARN que se formó también se despega y queda como una única cadena. Cabría aclarar una sola cosa, que es la ARN polimerasa siempre sintetiza esta molécula de ARN en la dirección 5' a 3'. Para el que no se acuerde lo que significa esto, recomiendo ver el video de replicación del ADN donde lo explicamos en detalle. Entonces, si esta enzima siempre copia desde 5' a 3' en el ARN mensajero, quiere decir que de las dos hebras de ADN que está viendo, que si se acuerdan una era 5', 3' y la otra 3', 5', la que va a estar copiando es la opuesta, es la complementaria, es esta, la 3', 5', que cuando la acostamos aquí sería esta, 3', 5'. Por lo cual, la complementaria va a ser 5', 3'. Y en esta dirección es que siempre la ARN polimerasa va a copiar. Hasta la secuencia de terminación y que se despega. Entonces, solo me quedaría acá, me van a preguntar seguramente, alguien habrá escuchado en los libros, habrá leído, algo que se llama enhancer. Los enhancers o sitios reguladores, también se lo conoce así, reguladores, son secuencias, vamos a dibujar el ADN de nuevo. Acá habíamos dicho que estaba el gen de lactina, acá habíamos dicho que estaba el promotor con el TATA, y acá, todavía más corrido, está el enhancer o el sitio regulador. Esto es muy importante porque normalmente en la célula la cantidad de ARN que se va a producir en este núcleo de una proteína o de un gen como el de lactina es una cantidad, digamos, baja. Pero ante diversos estímulos que tiene la célula, muchas veces necesito aumentar en gran forma la cantidad de ARN mensajero especial, por ejemplo, de actina. Si eso ocurriese, digo, actina como cualquier otra proteína, ¿no? Que yo necesito empezar a sintetizar mucho más. Entonces, esto lo tengo que aumentar. Y eso ocurre porque hay proteínas activadoras o si necesito bajar la cantidad de ARN será inhibitorias, que se van a unir acá y van a hacer que la tasa o la velocidad de transcripción de este ARN mensajero pueda cambiar, si bien activándose o disminuyendo, y eso va a actuar como regulador de la transcripción. Y es un proceso muy importante para disponer de ciertas cantidades necesarias de una proteína en la célula. Entonces, en el próximo video lo que vamos a hacer es entender cómo este ARN mensajero que se acaba de generar, que todavía está en estado inmaduro, va a madurar para ser un ARN mensajero capaz de poder salir al citoplasma para poder convertirse en su proteína. Entonces los espero en el próximo video para ver el proceso de maduración del ARN mensajero.